Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Bueno, ¿se me escucha bien? No sé, hablo bajito, a veces luego de repente subo la voz, pero bueno, perdonadme. Bueno, vamos a estar viendo un texto hoy bastante... Bueno, todos los textos de la palabra de Dios son importantes, ¿verdad? Pero bueno, al tratarse de las palabras del mismo Jesús, uno tiene todavía un poco más de reverencia, ¿verdad? Si cabe. Así que nada, tenemos que el Señor nos tenga misericordia de nosotros. Y bueno, vamos a estar viendo un poquito, en primer lugar, una introducción para ver en qué lugar, ¿no? Vamos a ver, situarnos dónde, porque es un texto narrativo, histórico, ¿vale? Lo que vamos a ver. O sea, son cosas que realmente pasaron, es un hecho que realmente pasó. Entonces es importante que sepamos en dónde, en cómo y cuándo se encuentran Jesús y los discípulos en este momento de este pasaje, ¿verdad? Después leeremos el pasaje y estaremos orando, pidiéndole dirección al Señor, ¿vale? Y lo estaremos exponiendo. Así que nada, en este momento, justo antes de este momento que vamos a estar leyendo, que vamos a estar exponiendo, nos encontramos en el aposento alto. En el aposento alto donde Jesús y los discípulos están tomando la cena de la Pascua, cuando llegaron a Jerusalén. En el capítulo anterior, de lo que vamos a ver hoy, en el capítulo 13, vemos que Jesús lava los pies a los discípulos para darles ejemplo a ellos y a nosotros, evidentemente, del amor, del servicio, de la humildad, todo esto que deben hacer de un corazón regenerado, de un corazón cristiano. Después de esto, cuando Jesús les dice a los discípulos en la misma cena, en la misma mesa, para entendernos, que uno de ellos les va a traicionar. Dice, uno de vosotros me va a traicionar. El que le iba a entregar, que era Judas Iscariote, como sabemos. En ese momento, cuando Jesús lo dice, entró Satanás. Dice la Biblia que entró Satanás en Judas. Y enseguida Judas salió del aposento donde estaban. Después de eso, Jesús continúa avisando a los discípulos de que se va a ir y de dónde Él va. O sea, donde Él va, ellos no podían ir con Él en ese momento. Y nos da a todos, a ellos y a nosotros, nos da un mandamiento perpetuo para todos los discípulos de todas las épocas, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros. Ese es el mandamiento que nos da. Dice, en esto, encuentra Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. A continuación, Jesús predijo también la negación de Pedro, cuando Pedro le dijo, pero Pedro siempre con su vehemencia, ¿no? Cuando Pedro le dice, bueno, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti, le dice Pedro. A lo que Jesús le responde, tu vida pondrás por mí. Y dice, no cantará el gallo antes de que me niegues 3 veces. No cantará el gallo antes de que me niegues 3 veces. Y bueno, y en este contexto, al final de la cena de la Pascua, poco antes de salir del aposento alto, una vez que terminaran, vienen las palabras de Jesús que vamos a estar viendo hoy. Y aunque nos vamos a centrar solo en el versículo 6, para no perder el sentido de la conversación, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7, teniendo en cuenta de que todo esto es proceso de un mismo acontecimiento, o sea, es una conversación que viene todo seguido, lo que acabamos de explicar un poquito para entrar en contexto y lo que vamos a leer ahora, va todo seguido. Así que vamos a leer el texto, Juan capítulo 14, versículos del 1 al 7, si lo queréis buscar. Juan 14, versículos del 1 al 7, aunque va a estar en pantalla, porque además voy a estar leyendo de la Biblia textual, 4ª edición. En la pantalla va a estar en esta traducción, si lo queréis ver. Y es bueno si tenéis otra versión, la Reina Valera o la que sea, por si lo queréis comparar.
el mensaje es el mismo, todo es lo mismo, lo que pasa que, bueno, hay ciertos matices que esta traducción se apega más al original. Simplemente eso. Dice así, Juan 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no, os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 4, y sabéis el camino a donde voy. Cuando dijo eso, le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? El versículo 6, donde vamos a estar profundizando, Jesús le contesta esta pregunta. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Acompáñame en oración, por favor. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a escuchar tu voz espiritual, Señor, no solamente escuchar información, Padre. Ayúdanos que tu Espíritu sea el que esté dentro de cada uno de nosotros obrando, Señor, por medio de tu palabra que tiene poder, Señor. Tu palabra es la que tiene poder, no la oratoria de nadie ni ninguna estrategia, Señor, solamente tu palabra. Por eso en ti confiamos, porque sabemos que pese a mi torpeza y mi debilidad, Señor, tú harás tu obra por medio de tu palabra y tú vas a transformar vidas, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos dicho, nos vamos a centrar en el versículo 6, en este sermón que he titulado Jesucristo, el vivo y verdadero camino al Padre. Jesucristo, el vivo y verdadero camino al Padre. Así que vamos a leerlo otra vez, pero esta vez solo el versículo 6, muy conocido, ¿verdad? Donde Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, aquí se encuentra uno de los 7 gran yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Hay 7 veces en el Evangelio de Juan que Jesús dice yo soy. Expresión con la que Jesús nos afirma que es Dios. Jesús dice yo soy porque Él es Dios. Nos recuerda a Moisés en la zarza ardiente, ¿verdad? Cuando le pregunta a Dios, Moisés le pregunta, bueno, ¿tú quién te llama? ¿Quién voy a decir a los egipcios que me manda? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Dile que te ha mandado, yo soy el que soy. Y esos son, digamos, los nombres de Dios. Yo soy el que soy. Dios es, punto. Es su nombre. Los otros 6 grandes yo soy del Evangelio de Juan son, yo soy el pan de vida, en Juan 6:35, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, yo soy la puerta de la salvación, Juan 10:9, yo soy el buen pastor, Juan 10:11, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25, y yo soy la vid, Juan 15:5, que viene justo después del gran yo soy que estamos viendo hoy. Pero especialmente el yo soy que estamos viendo, que vamos a ver hoy, digamos, que vale por 3. Porque solo en este versículo el Señor nos enseña 3 verdades fundamentales del Evangelio que todo creyente debe entender. Y son los 3 encabezados del sermón de hoy. Es un bosquejo bastante claro el de hoy, para mí. El primer punto que vamos a ver es Jesús es el camino. El segundo punto es Jesús es la verdad. Y el tercer punto es Jesús es la vida. Primer punto, Jesús es el camino. Segundo punto, Jesús es la verdad. Y tercer punto, Jesús es la vida. Así que abrimos ya el primer punto, el primer encabezado. Jesús es el camino. Jesús es el camino. Y Jesús nos está diciendo, o no, mejor dicho, no nos está diciendo aquí que Él nos enseña el camino. Él no nos está diciendo esto, lo cual sería cierto, pero se quedaría corto. Él no es solamente quien nos enseña el camino. Él está afirmando aquí que Él es el camino. Él mismo es el camino. En Génesis 28, como hemos leído antes,
vemos cómo Jacob tiene una visión de Dios, ¿verdad? Se duerme y tiene una visión de Dios en la que ve una escalera que unía cielo y tierra y veía cómo subían y bajaban ángeles por ella. Y dice en el versículo 13, y he aquí, el Señor estaba en lo alto de ella, Jehová estaba en lo alto de esa escalera, Dios Padre. El mismo Jesús en Juan 1:51 dice a sus discípulos, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Como vemos, Cristo era la escalera de Jacob que unía cielo y tierra. Cristo es quien une cielo y tierra. Así que Cristo es el camino, es el acceso a algún destino, ¿verdad? El camino es un acceso a algo, ¿verdad? O una meta, o un destino, un medio por el cual se puede llegar a esa meta. Entonces, ¿cuál o cuáles son los destinos a los que Cristo, que es el camino, nos lleva? Bueno, pues, en primer lugar, Jesús es el camino al Padre, evidentemente. Es la primera y gran importante connotación del sentido del camino. Como dice en el mismo versículo 14, nadie viene al Padre, sino por mí. Jesús es el camino al Padre, nadie viene al Padre. El destino final y eterno de todo cristiano es llegar a Dios Padre. Y Cristo nos está diciendo que el único medio, la única manera de llegar al Padre es por medio de Él. Es a través de Cristo, la única. Los judíos pretendían llegar al Padre por medio de cumplir la ley, de hacer lo que ellos pensaban de manera un poco hipócrita, ¿no? De hacer buenas obras, porque ya vemos en el contexto el corazón con el que estos fariseos hacían las buenas obras, ¿verdad? Ellos pensaban que los sacrificios de animales, los rituales religiosos, realmente les limpiaban de pecado. Y no entendían que todo eso era una sombra del verdadero Salvador que había de venir. Y ese Salvador ya estaba con ellos, y ellos no lo reconocieron. Aún ahora, 2000 años después, los judíos siguen esperando la primera venida del Mesías, tristemente. Cuando ya hace 2000 años que vino por primera vez. Así que Jesús está diciendo a los discípulos, la única manera de llegar al Padre es por mí, es a través mía, la única manera. No por medio de sacrificios, no por medio de rituales, ni obras, nada de esto, por medio de mí, por medio de Cristo, por medio de Jesús. Por esto Jesús en el versículo 1 les dice, creed en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jesús les insistía que pronto iba a morir y partiría al Padre. Y los discípulos estaban inquietos, estaban preocupados por eso. Pero Él les manda ¿a qué? A creer, a creer. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed. Creed en Dios, creed en mí. Igual que creéis en Dios, creed también en mí. Como dice en Hebreos 9, Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice, así también Cristo, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Dice Jesús, aunque yo me vaya por un tiempo, a lo que voy es a prepararos morada, a prepararos un lugar. Y volveré a por vosotros, los que queréis ir con el Padre. Porque yo soy el único camino al Padre. Ellos pensaban que el Mesías iba a crear un reino. Los judíos pensaban que el Mesías, aparte de la salvación, iba a formar un reino en la tierra donde iba a hacer que Israel gobernara todo el mundo y que todo fuera maravilloso para ellos y ellos fueran los reyes del mundo. Y claro, ahí todavía no entendían que Jesús no vino a eso. Jesús vino a reinar en el universo, pero no en el mundo material. Entonces estaban bastante inquietos. Jesús es el camino al Padre y esto también comprende más verdades. Esto también comprende que Jesús es el camino a la salvación. Jesús es el camino a la salvación. Si Jesús es el único camino al Padre, Jesús también es el único camino a la salvación, evidentemente. Todas las religiones nos indican un camino a la salvación. Unas por medio de rituales, como hemos dicho, otras por medio de hacer buenas obras y otras por una mezcla de ambas cosas. Pero Jesús con estas palabras y en toda la Biblia, en su contexto, nos deja claro que todo esto
es falso. La única manera de llegar a ser salvo es por medio de la fe en Jesucristo y confiar en su obra terminada que anunciamos en el Evangelio. La única manera. Jesús nos dice en el versículo 3 anterior a este de Juan 14, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él nos va a llevar con él a la eternidad, con el Padre. ¿Dónde nos está Cristo preparándonos lugar? ¿Dónde? En la casa del Padre. En la casa del Padre, donde hay muchas moradas. En la casa del Padre muchas moradas hay. En el versículo 3, en el capítulo 3, de este mismo libro, en el versículo 16, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Juan, nos dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, un versículo muy conocido, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Hijo unigénito del Padre, Jesús el Cristo, es el único camino a la salvación, por medio de la fe y solo por medio de la fe. Creed en Dios, creed también en mí. Creed es a lo que nos manda el Señor. Otro aspecto en el que vemos que Jesús es el camino, es que Jesús es el camino nuevo y vivo. Jesús es el camino nuevo y vivo. ¿En qué sentido es el camino nuevo Jesús? Porque Jesús es eterno. En el libro de Hebreos encontramos esta afirmación que dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, al 22, Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando abrimos la Biblia, vemos que fundamentalmente está dividida en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero esto también se conoce, realmente, es más preciso decirlo así, se conoce como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Es un poco más preciso que Testamento, realmente. Desde el principio Dios hizo un pacto con los judíos por el que indicaba una serie de rituales religiosos, ofrendas, sacrificios que debían llevar a cabo para limpiar sus pecados. ¿Vale? A base de sacrificios de animales, ellos pensaban que permanecerían limpios. Pero todo eso era una sombra, como hemos dicho antes, del que habría de venir. Todo esto caducó. Este es el camino viejo que solamente apuntaba al camino nuevo y verdadero. Jesucristo, que a través de su carne, de su sacrificio único y suficiente, nos abrió el camino nuevo al Padre y a la salvación. Leemos en Hebreos capítulo 10 de nuevo. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y todavía más claramente en Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Es decir, todos estos rituales que hacían los judíos y que tristemente siguen haciendo por no creer en el verdadero Hijo de Dios, todo caducó. Todos estos rituales caducaron. Los 10 mandamientos a veces se confunden. Caducó la ley ritual de Dios. Todos estos rituales, todos estos sacrificios. No ha caducado la ley moral de Dios. La ley moral está siempre vigente. Es una ley santa, perfecta, y la que tenemos que los 10 mandamientos, el decálogo. Pero todos estos sacrificios, todos estos rituales, todo eso era una sombra. Ya Cristo vino, ya se entregó en la cruz, ya eso terminó. Ya no hay que sacrificar más animales. Así que bueno, viendo que es el camino nuevo y vivo, ¿verdad? Hasta aquí hemos visto que Jesús es el camino al Padre, Jesús es el camino a la salvación y Jesús es el camino nuevo y vivo. Pero también vemos que Jesús es el camino ¿a qué?
Jesús es el camino a la casa del Padre. Jesús es el camino a la casa del Padre. ¿Qué significa esto? Como dice en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, o hay muchas moradas. Y en estas moradas son las que el mismo Jesús está preparando para cada uno de los hijos de Dios en la casa del Padre. Por eso dice, y cuando me vaya, cuando ascendió después de resucitar, y os prepare lugar, vengo otra vez, aquí está hablando la segunda venida, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el versículo 3 del capítulo 14. Como decimos, aquí está hablando de su ascensión con el Padre, después de la resurrección, primero resucitó, ascendió con el Padre, y dice que se irá y estará preparando nuestro lugar. Preparando nuestro lugar. La palabra en el original, la palabra topos, se refiere a una región, a un territorio, a una localidad. Como vemos, el Padre vive en algún sitio físico. Esto no es algo, digamos, imaginario. Dios vive en un sitio físico. Dios está en todas partes, es omnipresente, pero también tiene una morada. Nos lo dice la Biblia. No estamos hablando de cosas simbólicas, sino que es un lugar al que ahora no tenemos acceso, pero llegaremos los cristianos cuando muramos. O si no morimos y viene el Señor ya, pues también iremos directamente, un cuerpo glorificados. La Biblia llama a la casa del Padre de diferentes maneras también. La casa del Padre, en algunos textos de la palabra, se le llama paraíso, por ejemplo. Paraíso. Como el mismo Jesús, cuando estando crucificado, junto a los dos ladrones que estaban crucificados con él, por cierto, los dos eran malos, no había un ladrón bueno y uno malo, los dos eran malos, solo que uno se arrepintió y creyó y otro no. Y el que se arrepintió le dijo, de cierto, Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el paraíso es la casa del Padre. La Biblia también llama a la casa del Padre tercer cielo. La Biblia llama a la casa del Padre tercer cielo también. Vemos a Pablo en 2 Corintios 12:2, nos dice que él fue arrebatado al tercer cielo, refiriéndose al paraíso, a la casa del Padre. Dice así, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pablo me imagino que con esto estaría un poquito obnubilado. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Vale? Luego, más adelante también dice que escuchó cosas que no le es permitido revelar. O sea, Pablo se guardó cosas que el mismo Dios le dijo que no podía decir. Le llama tercer cielo porque, evidentemente, el primer cielo es la atmósfera, lo que vemos aquí, donde están las nubes y todo esto. Lo vemos perfectamente. El segundo cielo sería el espacio exterior, donde están las estrellas, donde están los planetas, ¿vale? El cual también vemos, también tenemos acceso, aunque es más difícil, pero bueno, también tenemos acceso, ¿verdad? Pero el tercer cielo está más allá. Allí está la casa del Padre, a la cual no podemos tener acceso ni podemos ver por ahora. Por ahora. Ahí no podemos llegar por ahora. La casa del Padre también es llamada gloria. Gloria. La palabra gloria, según el contexto, puede referirse a distintas cosas. Puede referirse a la magnificencia, a la fama del gran nombre de Dios. O también puede referirse, como vemos en la Biblia, ahora vamos a ver, a la morada de Dios, a la casa del Padre, al paraíso. Vemos, por ejemplo, en Lucas 24, capítulo 24, versículo 26, cuando Cristo, después de resucitar, a los que iban camino de Emaús, les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es decir, que fuera a su casa, que fuera a su morada, que entrara en su gloria. Está claro por el contexto que se está refiriendo al paraíso. Y en 2 de Pedro vemos en la misma frase la palabra gloria 2 veces, cada uno con uno de los 2 significados que estamos diciendo. Cuando Pedro habla de la experiencia que tuvieron en el monte, cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro y de Santiago, dice aquí, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 17 y 18, dice, pues cuando Él, Cristo,
recibió de Dios Padre honra y gloria, es decir, cuando el Padre le dio gran nombre a Cristo, ¿verdad? Y se refiere a la magnificencia, le dio honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria, o sea, desde un sitio, desde un espacio, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo, del tercer cielo. Así que, bueno, ya hemos visto algunas verdades en cuanto a que Jesús es el camino. Vemos claramente. Y bueno, aquí hay algo, hablando de que Jesús es el camino, que vemos todo esto y decimos: gloria a Dios, cuántas verdades, ¿verdad? La palabra de Dios es impresionante. Pero bueno, ¿esto cómo se aplica a nosotros? Vale, Jesús es el camino, vale, yo creo en Él, bueno, le sigo, pero ¿qué quiere? ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica a nosotros que Jesús es el camino? Vamos a ver. Un camino no es un destino. Un camino es algo a seguir. Un camino es algo que nos lleva a una meta. Entonces, Jesús y Dios nos ha salvado. Nos va a llevar al Padre, porque Él lo ha prometido. Pero tenemos que andar ese camino, hermanos. Tenemos que andar ese camino. Y muchas veces nos desviamos. Él nos va a llevar al final, pero a veces nos salimos del camino. Y nos salimos del camino y hay muchos árboles y a veces parece que hay una sombra. Vamos a meternos en esa sombra debajo del árbol. Pero si esa sombra está fuera del camino, es mejor ir a pleno sol. Como vemos, David, el que era conforme al corazón de Dios, el rey David, él por un tiempo se salió del camino. Él está en el cielo, pero por un tiempo se salió del camino. Él pecó por adulterio con Betsabé y pecó por asesinato. Él mandó asesinar a su amigo, que era el marido de Betsabé. Hizo cosas terribles, los pecados terribles. Y era un hombre que tenía corazón conforme al de Dios. Y se salió del camino por un tiempo. Pero Dios lo volvió a encarrilar. Pero eso duele mucho, porque Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él nos va a llevar otra vez al camino. Pero tenemos que seguirle a Él y no perder. Porque el camino es angosto, dice la palabra. El camino es angosto y la puerta es estrecha. Y tenemos que seguir por ella, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Esa es la aplicación de que Jesús es el camino. Tenemos que tener nuestra mirada en Cristo. Y se aplica eso a los cristianos y a los que todavía no son cristianos. Igual, mira a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo igual. Solo en Él está la salvación. No nos olvidemos que, bueno, también me gusta poner ejemplos futbolísticos. Sabemos que el partido está ganado, porque Él nos lo ha prometido en su palabra. El partido está ganado ya, porque Cristo lo ganó en la cruz. Pero el partido hay que jugarlo, hermanos. Y el partido hay que jugarlo lo mejor que se pueda. El partido hay que jugarlo corriendo, luchando. Es difícil, pero hay que hacerlo. Y esa es la aplicación que este punto tiene, esta verdad tiene. La esperanza, que sabemos que ese camino, al final, nos lleva a la victoria que ganó Cristo en la cruz. Y sabemos que llegaremos, pero vamos a pelearlo. Pasamos al segundo punto, en el que nos dice: Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Tristemente, en la sociedad de hoy, este mundo caído está gobernado por el pecado, como sabemos. Es decir, está en contra de Dios. Este mundo, el sistema de este mundo está en contra de Dios. Una de las manifestaciones de esta manera de vivir pecaminosa es el relativismo. El relativismo. ¿Qué es el relativismo?
pues el relativismo es, como la palabra dice que todo es relativo, ¿vale? No estamos hablando de ciencia, estamos hablando de filosofía, estamos hablando de una forma de ver la vida. Relativismo. Dice que todo es relativo, que en el mundo no existe la verdad, sino que cada individuo posee su propia verdad. Eso es lo que dice el mundo, ¿verdad? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Según el punto de vista de cada uno, dicen, la verdad de las cosas es diferente. Porque para ti la verdad puede ser azul, pero si yo me siento de otra manera, esa misma verdad para mí puede ser verde. Esa es la idea del mundo. Y la verdad entonces no tiene lugar, porque para ti es una cosa, para mí es otra. También dicen, la verdad absoluta no existe. La verdad absoluta no existe. Cayendo en una contradicción, en una paradoja. ¿Por qué? Porque para decir que la verdad absoluta no existe, estás diciendo una verdad absoluta. Entonces, ¿en qué quedamos? Evidentemente, la verdad no depende de mis sentimientos, ni de tus sentimientos. La verdad de que 2 más 2 es igual a 4 siempre será inconmovible para todas las personas del mundo, independientemente de si se sienten tristes o alegres. 2 más 2 son 4, y eso es verdad. Eso no es mi verdad, eso es mi verdad, tu verdad y la verdad de todos. Es decir, por definición, por lógica y por sentido común, la verdad es una y absoluta. Y la misma para todo el mundo. Porque si cambiara un ápice algo de esto, la verdad dejaría de ser verdad. Ya no sería verdad. Y Jesús en nuestro texto nos está diciendo, yo soy la verdad. Nos está diciendo, las cosas son, la verdad es verdad, porque yo soy el creador de la verdad. Pero, ¿qué significa o qué connotaciones tiene para nosotros saber que Jesús es la verdad? Bueno, Jesús es la verdad encarnada. Es la verdad encarnada, es decir, es la palabra de Dios. El mismo apóstol Juan empieza su evangelio, Juan 1:1, diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra que se traduce aquí como verbo es la palabra logos, que se puede traducir también como palabra. Y Juan la está usando aquí para referirse a la persona, a la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, dándonos la enseñanza de su deidad y su eternidad. Si cambiamos la palabra verbo por Jesús, leeríamos directamente, en el principio era Jesús, Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Más adelante, Juan en el versículo 14 del capítulo 1 nos declara, nos dice, y aquel verbo, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿de qué? Y de verdad. El salmista David dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo decreto de tu justicia. Y el mismo Señor Jesucristo, en su oración intercesora por nosotros, por los suyos, por su pueblo, pide al Padre, santifícalos, Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo aquí le está pidiendo al Padre que nos santifique en Él mismo, en sí mismo, en la verdad, en la palabra. Por todo esto, hermanos y amigos, es muy importante que entendamos que la Biblia es Cristo. La Biblia es Cristo. Trata de Él, no de nosotros, ni de historias más bonitas o menos bonitas. Cristo es la historia de Cristo, historia de la redención por Cristo, gracias a Él. Cuando leemos la Biblia estamos leyendo al mismo Señor. Estamos, en cierto modo, escuchando su voz. Estamos aprendiendo de Él, la única verdad. Y Cristo es el centro. Por esto, el mundo no puede aceptar la verdad, porque no aceptan a Dios ni a su palabra. Todo lo que suena a verdad, a cosas ciertas, el mundo lo rechaza. Pero Jesús, cuando estaba ante Pilato, le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
Sin embargo, ¿qué le responde Pilato? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato tenía la verdad encarnada delante de él, pero no la aceptó, no la quiso aceptar. Es más, su mujer, su esposa, le avisó y le dijo: no tengas nada con este hombre que es justo, no le hagas nada, que me ha hecho padecer mucho en sueños. O sea, la misericordia de Dios llega hasta ese punto. Le dio hasta la oportunidad a Pilato de un último aviso. Él en el fondo sabía que era justo, pero le dio igual, no aceptó la verdad. Y esto mismo le pasa al mundo: no acepta la verdad, no acepta la palabra de Dios, no acepta la palabra de verdad. El mundo dice: ¿qué es la verdad? Esto le dice, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Cada individuo dice: yo tengo mi propia verdad, yo soy mi camino, yo soy mi verdad y yo soy mi vida. Eso es lo que dice cada persona de este mundo. Yo soy, poniéndose en el lugar de Dios. Pero Jesús, que es Dios, que es de verdad Dios, dice: no, yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la única y verdadera vida. Yo, Jesús. Y la palabra eterna de verdad la tenemos en este maravilloso libro. Yo, lo llevo en este aparatito que llamamos la Biblia. La revelación del mismísimo Dios que nos ha dado de sí mismo. Esa es la verdad. La Biblia es la verdad y también, por supuesto, es el camino y es la vida. Porque es la misma palabra eterna que un día se encarnó para morir en una cruz por nuestros pecados. Para darnos vida, lo que nos lleva al tercer y último encabezado de hoy. Jesús es la vida. Ya hemos visto que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y ahora Jesús es la vida. Cuando Dios creó el universo, creó al hombre, al ser humano, y lo puso en medio de un huerto. Un huerto que había creado llamado Edén. Creo que algunos conocéis esta historia. Para que el hombre lo labrara y lo trabajara. ¿Vale? Creó el huerto y puso al hombre y al ser humano para que lo trabajara. De paso, aquí vemos que el trabajo no es una maldición, como muchos creen, ¿vale? Sino que como bendición Dios mandó al hombre que labrara, que trabajara su huerto antes de caer en pecado. Es mandamiento de Dios trabajar. Por si alguno se aprovecha o entiende mal esto, hay algunas personas por ahí que aprovechan esto, es verdad, ¿eh? Yo he conocido a algunos. No, es que el trabajo es una maldición, ¿no? Me voy a quedar en mi sofá. Pues no, estás pecando si haces eso. Bueno, y Dios hizo nacer del suelo del huerto todo tipo de árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. Todo tipo de árbol en el huerto. El Señor le dio solamente un mandamiento al hombre, solo uno. Lo vemos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Estamos viendo que Jesús es la vida. Si hay vida, ¿qué hay también? Muerte. Vamos a empezar por la muerte, para entender lo que es la vida. Después apareció otro personaje, cuando Dios dio este mandamiento, la serpiente, que es Satanás, el diablo, la serpiente. Y este mintió, es el rey de la mentira, Satanás. Este mintió y engañó a Eva y por tanto a Adán también. Y estos comieron del fruto del único árbol que Dios les dijo que no comieran, porque morirían. La serpiente les había dicho: no moriréis, sino que vais a saber muchas cosas, vais a saber conocer la verdad. Mintiéndole. Y efectivamente a partir de ese momento entró la muerte. No murieron en el momento, porque Dios es misericordioso y nos preparó un camino de salvación y redención, ¿verdad? Como hemos visto en nuestro primer encabezado, nos preparó un camino. Pero sí, a causa de la desobediencia de Adán, entró la muerte. El mundo quedó bajo maldición, corrompido por el pecado y sufriendo las consecuencias de este. Vemos, por ejemplo, lo que Dios le dice a Adán después de pecar:
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esta sí es maldición de lo que vamos a sufrir, pero no por el trabajo, sino porque ya todo lo que hagamos desde ese día que pecamos, todo lo que hace el hombre bajo el sol es bajo aflicción y bajo dificultades y bajo sufrimiento. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, morirás. Como vemos, Dios dice, al polvo volverás, es decir, Adán, te dejaré en la tierra por un tiempo. Eso sí, expulsados del huerto, ya instantáneamente. Pero la tierra estará maldita. Será un tiempo de aflicción, pasarás dificultades, sufrimientos y además en un tiempo morirás. Es decir, Dios había creado a Adán y Eva perfectos, en comunión íntima con Dios, constante con Él, y para vivir eternamente. Dios había creado a Adán y Eva para vivir eternamente. Dios no los creó para morir. La muerte entró por causa del pecado. La muerte no es natural. La muerte es una consecuencia, una maldición por nuestra desobediencia desde el inicio, por causa del pecado. Así que desde ahí todos tendremos que pasar por la muerte física. Todos. Pero la muerte física no es la más importante. Junto a la muerte física, el pecado nos trajo la muerte espiritual. Eso sí es grave, eso es más grave. Eso tiene más tela, como se dice aquí. La muerte espiritual, que fue la expulsión del huerto, la separación de Dios. La separación de Dios es la muerte espiritual. Y esta muerte sí que fue instantánea, ya que Dios no puede tener relación con el pecado. Dios no puede tener relación con el pecado. Así que a partir de aquí, toda la raza humana nace corrompida por el pecado. Toda la raza humana nace corrompida por el pecado y muertos espiritualmente. No nacemos neutrales no. Nacemos muertos y corrompidos por el pecado. Como dice el salmista, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí no está hablando del pecado de su madre, está hablando de que desde que estaba en el vientre él ya era pecador. Y así es cuando vemos a un bebé tan bonito, tan dulce, tan tierno, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito es, ¿verdad? Qué bonito es. Y es verdad, es una maravilla, una de las maravillas que el Señor nos ha dejado, ¿no? Disfrutar de un bebé. Y sí, es un bonito, dulce y tierno pecador que necesitará a Cristo para ser salvo. Es muy bonito y muy dulce y muy tierno. Pero es un pecador desde que nace, desde antes de nacer, dice David. Y también dice en otros salmos, David, algo que Pablo nos recalca en Romanos capítulo 3. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Porque, como dice en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, así que como por la transgresión de uno, Adán y Eva, vino la condenación a todos los hombres, como hemos dicho, la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación ¿de qué? De vida. Como vemos, todos nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios, y solo Cristo nos puede dar vida y reconciliarnos con Dios. Solo Cristo es la vida. Solo Cristo es la vida. En Juan 11, 25 y 26, Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice a Marta.
¿Crees esto? Le dice. ¿Y tú que estás aquí escuchando? ¿Tú crees esto? No hace falta que contestes. Una pregunta para ti. ¿Pero tú crees esto realmente? Piénsalo. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se humilló y se hizo carne y se vistió de humanidad para vivir una vida pasando las mismas tentaciones y aflicciones que nosotros, pero sin cometer un solo pecado y así cumplir la ley perfecta de Dios que Él demanda a todo hombre que se cumpla. A todo hombre Dios demanda que cumpla su ley. Ley que ninguna persona de la historia de la humanidad pudo ni podrá cumplir, a causa de nuestra muerte espiritual por el pecado, como estamos diciendo. Pero a eso, entre otras cosas, vino a Jesús, a cumplir esa ley en nuestro lugar. Pero no solo esto, porque Dios es misericordioso, pero también es totalmente justo. Y la justicia de Dios demanda que todo aquel que peque morirá. Dios no es un osito de peluche, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero Dios es justo, no puede pasar por alto su justicia. Él es el primero que cumple su ley. Y Dios dice que todo el que peque morirá, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero no solo morirá físicamente, sino que morirá eternamente en el infierno, separado de la misericordia de Dios, pero sufriendo eternamente en su santa ira. Así que, para evitar esto, alguien tenía que pagar la condena. Alguien tenía que pagar. Hermanos y amigos, como hemos visto desde la caída en Edén, la raza humana nace en condenación espiritual, no nace en una condición neutral, según te va la vida, te haces más bueno, más malo. No, nace condenada. La raza humana, todos, cada uno de nosotros nacemos condenados. Y por sí mismo, nadie puede librarse de esa condenación. Es imposible. Nadie. Porque el pago de esa deuda es impagable para todos nosotros. No es posible redimirnos por nosotros mismos. Vamos a ver. Si tú dijiste una mentira cuando eras pequeñito, ya eres merecedor de la muerte, dice la ley de Dios. Por haberle dicho a tu madre que no hiciste algo que hiciste, Dios te dice, mereces morir. ¿Alguien podrá escapar por sí mismo? ¿Alguien tiene poder para eso? Pero igual que la paga del pecado es muerte, la segunda parte de Romanos 6:23 dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo que Dios nos da a sí mismo y a su Hijo, porque Cristo sí pudo pagar esa deuda. Él sí pudo pagarla. Él es el único que podía pagarla. Él la pagó muriendo en esa cruz del Calvario en nuestro lugar, el justo por los injustos. Yo el primero. Y hago así, pero yo el primero. El justo por los injustos. Cristo se entregó voluntariamente a morir en la cruz y pagar la deuda por el pecado de muchos, porque Él, como hombre, al ser sin pecado, no tenía deuda ninguna con Dios. Él no tenía ninguna deuda. Él pagó la deuda nuestra. Cristo es la vida porque Él es el único sin pecado. Y la muerte vino, ¿por qué? Por el pecado. Así que Jesús, la vida, se entregó a muerte para darnos vida a nosotros y pagar nuestra deuda con Dios. Jesús, la vida, se entregó a muerte para darnos vida a nosotros y pagar nuestra deuda con Dios. Jesús recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestro pecado y así nos justificó delante del Padre. Ahí es donde Jesús exclamó, justo antes de morir, consumado es. Significa la deuda ha sido totalmente pagada. Yo he pagado, Padre, por ellos. Yo he pagado por ellos, totalmente. No hay más que pagar. Deuda cancelada. Después de morir, al tercer día el Padre lo resucitó, confirmando así que la justicia de Dios estaba satisfecha. Y lo vieron más de 500 personas a la vez cuando resucitó el Señor. Después ascendió al suelo, a la morada del Padre.
como hemos visto antes, que había dicho a sus discípulos, para prepararnos lugar, ¿verdad? Dijo, yo me iré y prepararé el lugar. Y en su momento, solo Dios sabe cuándo, no hay especulaciones, no escuchéis, hermanos, especulaciones de cuándo el Señor va a volver, porque no lo sabe nadie. Solo Dios sabe cuándo volverá para llevarnos a Él, a esas moradas eternas. Solo Él lo sabe. Pero mientras que estamos aquí, sigamos por el camino. Sigamos por el camino. Ánimo. No nos salgamos ni a derecha ni a izquierda. Y yo te vuelvo a preguntar, como Cristo preguntó a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Porque si no crees esto, estás en problemas eternos. Si no crees esto, estás en problemas. Este pago de esta deuda que Jesús ejecutó no fue para todos. No fue para todos y cada uno de los seres humanos que han existido, existen y existirán. De lo contrario, el infierno estaría vacío. Y la Biblia nos enseña que el infierno está bien pobladito ya. El infierno está bien pobladito ya. Varios pasajes de la Biblia. No hay tiempo, si no nos vamos a ir hasta la tarde. Pero el infierno existe y está bien pobladito ya. Dios ahora solo te demanda que reconozcas que llevas toda tu vida pecando y dando la espalda a Dios y que te arrepientas y cambies de rumbo. Eso es lo único que pide Jesús. Y que creas y confíes en su obra perfecta de nuestro glorioso y Salvador, Señor Jesucristo. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres en todo lugar manda que se arrepientan. Dios es misericordioso, Dios tiene paciencia, pero la paciencia de Dios no es eterna. La paciencia de Dios acaba, tiene un límite. La Biblia enseña que la paciencia de Dios se agota. Y hoy te está diciendo que te arrepientas. Hoy. Que ha tenido tanta paciencia, ¿verdad? Conmigo muchísima y sigue teniendo. Pero hoy te está mandando que te arrepientas. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esto no queda aquí, porque en el versículo 18 del mismo capítulo 3, Dios, por medio de Juan, nos da una advertencia que está ligada a esta maravillosa promesa. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el que no ha creído ya está condenado, lo que hemos dicho antes. Venimos ya condenados de fábrica. Tenemos que salir de esa condenación. ¿Y cómo salimos de esa condenación? Por medio de Cristo, no hay otra manera. Y te vuelvo a repetir, como Jesús a Marta, ¿crees esto? ¿Lo crees? Créelo. Créelo. Ven a Cristo. Ven a Cristo, confiésale tus pecados. Pídele perdón al Señor y pídele que te salve, porque si lo pides de corazón, Él te va a salvar. Él te salvará. Él prometió en Juan 6:37, dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y un poco más adelante, en el versículo 14, en el versículo 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, Dios Padre, que todo aquel que vea al Hijo, a Jesús, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús está prometiendo que todo el que vaya a Él no le va a echar fuera. Y además, que Él le resucitará en el día postrero. O sea que es hasta el final. No es, hoy estás conmigo y mañana pierdes la salvación, no te vas. No. La salvación del Señor es eterna. La salvación del Señor es eterna, una vez y para siempre. ¿Lo crees? ¿Crees esto? ¿Crees esto? De creer esto depende tu eternidad, como hemos dicho. Si lo crees, cuando llegue tu hora, estarás por siempre con el Señor en el paraíso. Y si no lo crees, pasarás tristemente la eternidad en el infierno,
separado de Dios, un sufrimiento espantoso. Y no se puede llegar al cielo de otra manera que no sea por Cristo. No se puede. Quítatelo de la cabeza. Si hay alguien aquí que piensa, oh, bueno, Dios, yo no soy malo, yo no he matado a nadie, que olvídate, que no. Repito, una mentirijilla de pequeño ya merece la muerte, ya merece el infierno. No se trata ni de ser buena gente, ni de hacer muchas cosas, ni una religión, solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia. Solo se puede llegar por medio de Cristo, porque Cristo es el único, verdadero y vivo camino al Padre. Y como hemos comprobado, y nadie puede ir al Padre sino por Cristo, nadie. Amén. Vamos a orar.